es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar, este es tu hogar, esta es tu familia, aquí en Restauración. Y hoy aquí, ahora Padre, átalo, Señor, y sácalo de este lugar, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es poder, Señor, porque tu palabra es vida, Padre, tu palabra es toda poderosa, Padre Santo. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo, hemos liberado en tu nombre, Señor, este lugar, para que tu palabra encuentre el lugar que tú quieres, oh Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Dicen amén las hermanas. Tenga la bondad de sentarse, gloria al Señor. Yo creo que Dios no se equivoca. Desde el momento que mi esposa me dice, hijo, ¿me puede ayudar con la predicación? Y yo digo, eso Dios te ha puesto. Que a mí no me gusta hacer nada si no es la voluntad de Dios. Y le digo, ¿eso Dios te ha puesto? Y me dice, pues sí, entonces sí. Y vamos a prepararnos y a buscar el rostro del Señor. Y oraba yo a Dios y le decía, Señor, trae a tu iglesia los que han de ser salvos. Y bendice a las hermanas. Bendice a la Señora en grande manera, hablando yo con Dios. Y le decía, Señor, ¿qué quieres que ellas aprendan? ¿Qué quieres darles? Y el Señor me llevaba a estos versículos. Y antes de que mi esposa me avisara, ya Dios me había dado el mensaje. Porque Dios sabe la necesidad de nosotros. Por eso quisiéramos en esta tarde hablar con la ayuda del Señor bajo los efectos de la oración. Yo quisiera, hermanos, que tuviéramos el sumo cuidado de lo que Dios nos quiere enseñar esta hora a través de esta escritura, ya que al hablar de la oración como que no emociona mucho, al hablar de oración como que son mensajes que se quisieran tocar quizás muy frecuentemente, pero que realmente nosotros sabemos como hijos de Dios que en la oración nosotros tenemos el poder. ¿Dicen amén ustedes? En la oración nosotros, como hijos de Dios, tenemos el poder. Por eso el Señor, al hablar de ello, me llevaba a este capítulo de la palabra de Dios. Y el versículo que más me quisiera enfocar es del verso 21 y 22 que dice la Biblia. Y lo voy a leer una vez más, que dice: respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis que esto de la higuera, sino que dice a este monte, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y el verso 22 afirma diciendo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Al hablar de esto, quisiéramos que tuviéramos en cuenta que no simplemente hablamos de una oración así tan sencillo, sino que a ello hay que agregarle algunos elementos que han de ser vitales a la hora de pedir a Dios, ya que la Biblia dice pedir y se os dará. Pero para ello, en primer lugar, podemos ver la palabra de Dios como dijo, y yo quiero que abra la Biblia en Primera de Tesalonicenses para que entendamos lo que el Señor quiere hablarnos, lo que nos está dejando en nuestros corazones. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 17, que dice la palabra del Señor, cuando usted lo encuentre, de la manera siguiente. Es un versículo bien corto, pero hay que tener bien en cuenta que la oración es la que sustenta al cristiano. La oración es la base para una vida de triunfo y de victoria en los caminos del Señor. Y el verso 17 de 1 Tesalonicenses, capítulo número 5, es bastante corto, pero con bastante peso de palabra, y dice: orad sin cesar. En primer lugar,
Y le estoy dando las escrituras para que usted se lleve en su corazón la convicción de que la palabra del Señor es poderosa cuando nosotros la tomamos y la ponemos por práctica. Ustedes quieren ser victoriosas, no todas. Ahora, si usted quiere vivir una vida volada, una vida arruinada, como ha vivido hasta el día de hoy, pues no busque. Tire por la voz de esta palabra, la palabra del Señor o el consejo de Dios, y usted seguirá igual. Pero aquellos que tomamos la palabra del Señor y la ponemos por obra, somos cristianos que triunfamos. ¿No dicen amén? Versículo 6 dice: pero sin fe, oiga, es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible, o sea, no se puede, pues, en otras palabras, agradar a Dios. Porque es necesario, oiga, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solo eso, sino que es galardonador de los que le buscan. Yo quiero que usted tome peso de voz en esta palabra. O sea, que la tomemos real como es. Primero dice, el requisito que Dios pide para pedir a Él, para orar, es tener fe. Hay que creerle a Dios. ¿Por qué razón? Porque dice que si no le creemos es imposible que no podemos venir a orar al Señor y a Dios pensar que Dios no va a hacer nada. No se puede. No se puede venir delante de Dios sin tener este requisito, orar y esperar a ver qué sucede. No. En primer lugar, porque Dios mismo, la palabra del Señor, es testigo a que hay galardón al que le del Señor. O sea, en otras palabras, tu oración no quedará sin respuesta, pues. ¿Estamos entendiendo? Yo no sé cuál sea en tu corazón tu petición ante Dios. Entonces, cuánto tiempo lleves orando también, y no sé qué tanto fervor ha habido en tu oración, y quizás ya tienes rato de orar y todavía no has ¿qué diríamos? Ha sido recibido la contestación de Dios. Pero tal vez es porque haga falta este requisito de tener fe y creer en el Señor. Porque da resultados. Entonces vamos viendo que es un requisito principal en creer a Dios. El segundo o el tercer requisito sería, y lo vamos a encontrar en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. El Evangelio de Juan, capítulo número 14. Y yo quiero que abramos la palabra del Señor y leamos el versículo número 13 y 14. Les voy leyendo esto para que entendamos el resto del pensamiento de hoy. En primer lugar, Dios nos manda que oremos sin cesar. Orar siempre, pues. Segundo lugar, el requisito principal es tener fe. Y el tercero es, como dice aquí, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oiga, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. O sea, en otras palabras, si estamos pidiendo primero con fe, orando con fe, el Señor afirma que Él lo va a hacer. No es que tal vez lo hará, dice el Señor. ¿Qué has pedido tú? ¿Qué hemos pedido? Aquí hay varias hermanas que tienen bendiciones ante Dios. Y hay una que ya tiene, si no es posible, años pidiendo esa petición y todavía no le ha contestado el Señor. Pero si le pides con fe, Dios lo va a hacer. Dios lo hará. Al menos eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y fuera de aquí no hay otra enseñanza. Lo que queremos es que ustedes sean mujeres de convicción. Que sean mujeres, realmente, mujeres
de Dios. Ahora no muchos tal vez pudieran o quisieran oír esto, pero esto es así. Entonces ahí podemos orar, y dice la Biblia, conforme a la voluntad de Dios. Y yo quiero que abramos Primera de Juan. Ya no es San Juan, Primera de Juan, capítulo número 5. Primera de Juan, después de Pedro, capítulo número 5. El versículo que leemos es el 14 y 15, que dice la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, en primer lugar, Él nos oye. Él nos oye, hermanos. Y dice aquí, verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora entiende la veracidad de la palabra del Señor. O sea que en otras palabras, entonces quiere decir que hoy Dios le va a contestar a usted. Porque aquí ninguno, o sea, si estos tres requisitos están, se los voy a poner en orden para que entienda bien. Primero, orar sin cesar, o sea, orar siempre. Segundo, tener fe, creerle a Dios. Y tercero, pedir conforme a su voluntad. Y lo que leímos en Juan 14, verso 13, habla que yo lo haré, dice el Señor. Vale. De ahí no nos podemos desviar. Porque esa, que diríamos, es la brújula de nosotros como hijos de Dios. Ahora, al orar de esa manera y al tener estos elementos presentes en nuestras oraciones, entonces como el tema es la oración y sus efectos, entonces primeramente Dios nos enseña cómo orar y cómo pedir, cómo debemos de llegarnos a Él. Ahora veamos los resultados. Yo quiero que me acompañen una porción bastante conocida por ustedes, las mujeres. En el primer libro de Samuel, capítulo número 1. Ya ustedes seguido oyen de eso, lo leen, predican, se consuelan por ello. Pero vamos a ver algo hermoso ahí. Hermoso porque es palabra de Dios. Del versículo 1 en adelante, vamos a extraer la sustancia de este capítulo. Porque yo quiero que ustedes coman palabra de Dios. Hubo un varón, dice, ya lo tienen. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tuú, hijo de Suf, afreteo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola e entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos.
Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oiga, el poder de la oración y sus efectos, oró a Jehová. Y oró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que me has hecho. Y ella dijo: hallé en tu sierva gracia delante de tus ojos. Y hallé en tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Los últimos 2 versículos: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa a Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Oiga, qué historia más, que diríamos, extravagante. Una historia bastante fascinante de esta hermanita Ana, porque es nuestra hermana. Lo que vemos en ella es los 3 elementos que leímos. Oraba sin cesar, tuvo fe y le creyó a Dios, y le pidió conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era darle un hijo, porque Dios conocía lo que el corazón de ella tenía, y sabía Dios que ella, al tener un hijo, se le iba a dar a él mismo. Por eso, cuando vemos aquí, podemos ver cómo estos elementos toman vigencia en la actitud oradora de esta hermana Ana, y Dios dice que le oyó y le concedió la petición de su corazón. Y no solo eso, sino que cuando se pide conforme a la voluntad de Dios, Dios trae paz y trae gozo y quita la tristeza del corazón de su hijo. Dice ahí el versículo número 18: y ella dijo: haya tu sierva gracia, dice, de tus ojos. Y se fue la mujer, dice, por su camino, y comió. Recuerda que no comía, y no estuvo más triste. En cuanto ella sintió en su espíritu, en su corazón, que Dios le había oído, se le fue la tristeza. Como usted esta noche, las alegres que tienen. Sí, porque cuando Ana, oiga bien, no tenía hijos, la carita dice que era triste, es más, ni comía.
Entonces vemos cómo el efecto de la oración en fe, en voluntad de Dios, y una oración constante da resultados. Oiga lo que Dios le está diciendo. Tal vez usted puede agarrar esta palabra muy sencilla, pero es la voz de Dios para su vida. Si usted ama hoy esta palabra, usted va a ser bendecida. Porque aquí habla de cómo Dios resolvió un problema que humanamente era difícil. Usted ha oído de esas personas que no pueden tener hijos, que se meten a programas de fertilidad. Se meten a muchos tipos de procesos y no quedan. Porque una vez Dios cierra la matriz, no hay quien pueda abrirla. Sin embargo, a los hijos de Dios, cuando le creemos y oramos, como leímos en San Juan, el Señor dijo: yo lo haré. Y Ana no había leído estas escrituras, pero sin embargo ya creía en el poder de Dios. Creía en la oración. Y dice que el verso 19, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Ya no vino con amargura de espíritu como Elí le había mirado, sino que ahora vino en adoración a Dios. Cuando entramos por aquí, ¿en qué venimos? Venimos en adoración, porque ya Dios nos oyó, porque ya la convicción de nuestro espíritu está que Dios ya nos contestó, porque como hay que tener fe y en Dios se llaman las cosas que no son como si fueran. Mas sin embargo, Ana, aquí dice que se alegró y adoró a Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llevó a ella. Hubo luna de miel. Y Jehová y mire, en cuanto ellos tuvieron unión, usted ya entiende, Jehová se acordó de ella. La oración, hermano, tiene efectos. No importa el tiempo solo Dios lo decide. Pero Ana fue, oiga bien, paciente y esperó la oración, porque ya una vez que Dios le había dicho que le iba a contestar, él sabía que le iba a contestar. El tiempo no se preocupó de ella. Lo que sí sabía es que a la hora que, hermano, hubo luna de miel, Jehová se acordó y ahí puso vigor en el Cana, como en el tiempo de Abraham, se recuerda. Dio un viejecito y Dios se acordó, y ahí esa noche tembló la casa. Y dice que Jehová se acordó de ella, y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dice, Dios le dio un hijo y puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Miren qué seguridad más linda. Cuando usted le preguntan: y hermanita, ¿y cómo sucedió esto? Es que se lo pedía Jehová. Cambia la situación, cambia la actitud. Usted no se alegra por eso. No espere que todo el tiempo le voy a regañar. Dios quiere enseñarles fe. Dios quiere enseñarle a depender de Él. Dios quiere enseñarle a orar. Dios quiere enseñarle a pedir. Y Dios les quiere enseñar a recibir también. Que donde las cosas son difíciles y no se ve salida, cuando pedimos a Dios con fe y conforme a su voluntad, entonces Dios obra. Amén, hermanas. ¿Cuántas veces se ha sentido que el mundo se le cierra? Un montón de veces. ¿Y qué hemos hecho? Nosotros nos ponemos a llorar, pero sin orar. Ana lloraba, pero clamaba a Jehová. Entregaba su alma. Se derramaba: no, mi Señor, y yo lo que he venido es amargura de espíritu, porque no tengo hijo, no tengo prole, y por causa de mi amargura me he derramado ante Jehová. Pero no era una simple derramada de alma de amargura, sino iba acompañada de fe. Y ahí es donde vemos cómo, hermanos, se vio la manifestación de Dios, que en una situación
Dios, sin embargo, contestó y resolvió el problema. ¿Quieren ustedes que Dios les resuelva el problema? Tomemos la actitud de Ana. Se le ha hecho el caso bastante difícil. No, hermano, que miren que mi problema es que, miren, hermano, y usted puede decir, es que es requete difícil. Pues yo le digo, si usted le cree a Dios, es requete posible para Dios. Entre más usted diga, es que requete difícil, requete difícil, no, es requete o posible para Dios. Y no, la Biblia misma dice, para el que cree, todo es posible. No hay impedimentos, no hay barrera, no hay nada que se pueda interponer a una mujer de oración. Usted quiere privilegio, oiga a Dios. Usted quiere casarse, pídale a Dios. Yo me acuerdo de un hermano que se casó aquí. Una vez estaba orando aquí por los jóvenes un sábado, los puse aquí a todos a orar. Una línea por allá hasta allá. En lo que yo estaba ministrando había otra hermana aquí. Y el Espíritu Santo en el momentito que pasé frente a ella me habló. Y me hizo que me detuviera. Y me decía, habla, pero y yo decía, Señor, ¿cuál de todo? Aquí me dijo. Porque cuando el Señor habla es específico. Mire, dice que el Señor habla poco, pero cuando habla hay que ponerle cuidado lo que habla Él, porque con 2 palabras el Señor dice mucho. Y ministrándolo me paré. Y yo, Señor, pero si le digo, más si no soy específico, van a creer todas las muchachas que están aquí que a una de ellas le estoy hablando, pero tú eres específico. Pues me esperé hasta que la agarre sola. Le dije, así me ha puesto el Señor. Eso estaba esperando, me dijo. Confirmación de Dios. Entonces, qué lindo es decir y testificar y hablar al mundo y a los que nos oyen, cuando tenemos convicción que Dios nos ha provisto las cosas. Entonces, yo quiero que me acompañen en el segundo libro de los Reyes. Más adelantito ahí. Capítulo número 20. Versículo 1 en adelante. Vea que Dios no solamente contesta peticiones de hijos, sino que también detiene la muerte. En aquellos días, ¿ya lo hallaron? Ezequías cayó enfermo de muerte. Lo que le estoy hablando es los efectos de la oración. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ahora imagínense, deténgase un ratito ahí. Imagínense que Dios mismo le mandó a decir a través del profeta que ordenara su casa, porque esa noche moría. Imagínense que Dios me hubiera dicho que le diga a uno de ustedes que hoy se va a morir. ¿Qué hiciera? Que Dios me diga ahorita, diga a fulana que hoy se muere. Sin embargo, no es una noticia alentadora. Tal vez sobre la noticia nos morimos. Entonces él, dice el verso 2, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Oiga bien la oración. Y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con craño, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino, oiga bien, palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, lo regresó, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová. Otra noticia de Dios: el Dios de David tu padre,
yo he oído tu oración. Por eso le digo que Dios nos oye. Eso leímos en la primera carta de Juan, que Dios nos oye. Dice: Jehová ha oído tu oración y he visto, dice, tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Mira qué lindo el Señor. He aquí, dice, que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a tu casa y a esta casa ciudad, dice, y a esta casa ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. La noticia, hermano, era fulminante. No había mañana. Oiga, no había mañana para este hombre. Porque la orden de Dios era: arregla tu casa porque hoy te llevo. No había tales del médico porque la enfermedad era de muerte. Y no era cualquier enfermedad. Dios la había puesto con el propósito que muriera. Porque ese día Dios lo quería llevar. Pero ahora, el efecto de la oración que él hizo, porque dice que él entonces, a donde oyó la noticia, lloró y oró a Dios. Y como dice que Dios oye, ahora viene Dios y la contestación que da es alentadora. Viene y dice: pues regrésate, Isaías, le dice, y vuélvele ahora y dile que no lo voy a matar. No lo voy a matar, sino que le añadió 15 años más. O sea, lo que estamos viendo, hermanos o hermanas, es que la oración tiene efectos porque tiene poder. Cuando usted esté pasando momentos así, no salga corriendo. Enciérrese en el cuarto, doble sus rodillas y clame a Dios. Y como Dios dice: yo oiré, y si pides conforme a mi voluntad, yo lo haré. Y ahí podemos ver cómo el Señor cumple su palabra si oramos correctamente. Y yo quiero, para avanzar, que vayamos a Hechos, capítulo número 10. Dos escrituras más y terminamos. Hechos, capítulo número 10. Versículo número 9 en adelante. Vea que a Ezequías Dios le dio años de vida. ¿Cuánto más nosotros, que el Señor dice que ha vencido la muerte? Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Perdón, el versículo 10 les dije yo. Vamos a ver el versículo 1, perdón, al 1 vayámonos. Había, dice ahí mismo el 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo. Oiga, y oraba. Este hombre era un gentil, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, oiga, y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, estamos viendo el efecto de esta oración aquí es para salvación. ¿Cuántas veces usted ha orado por su hijo, por su marido, por su mujer, que Dios lo salve, y no le contesta el Señor? Es porque hacen falta esos elementos. Pero para que Dios conteste para la salvación de alguien, usted tiene que orar y creer en el Señor. Es que la oración
chispa, es una mujer, aleluya, sí, hermano, en avivamiento. Sí, hombre que ora, hermano, es un hombre de fuego. Las que no oran se les nota. Se les nota. Ni se rían porque se les nota. Mira, hermano, mire pues, oiga, usted tal vez está viendo esto así sencillo, pero de aquí hoy depende mucho de las contestaciones de sus oraciones. Porque Dios no habla de gratis. Y Dios no me va a doblar las rodillas que le busque solamente por pasar el tiempo. En Dios todas las cosas son realidades. Ya vamos a terminar, pero oiga, en Dios todas las cosas son realidades. Entonces, para salvación esta oración ayudó. Entonces podemos ver, hermanos, que la oración y sus efectos. Ya vimos que en caso de esterilidad Dios proveyó un hijo a causa de ¿qué? De la oración de aquella mujer. En momentos de muerte, en momentos de angustia, ya de despidiéndose de este mundo, la oración tuvo efecto y Dios añadió vida. En momentos, hermanos, oiga bien, donde el hombre se sentía perdido, él lo hacía todo, pero no se sentía salvo, oró a Dios, Dios le dio y lo salvó. Tremendo, hermanos. El hombre ni cristiano era, ni judío era gentil. Y nadie se le sacaba porque tomaban a los gentiles como inmundos. Sin embargo, las oraciones se oyen allá en el cielo. Quizás no te oiga el vecino, quizás no te oiga el marido, quizás no te oiga la mujer, quizás no te oigan los hijos, quizás no te oiga el padre, pero en el cielo hay un Dios que sí oye y él ha prometido contestar las oraciones de aquellos que le creemos a Él. ¡Qué lindo el Señor, hermanos! Por eso yo quiero, hermanos, que aprendamos Biblia, palabra de Dios. Porque ella es vida. Y ahí podemos ver cómo, en caso de gente perdida, al orar, Dios nos salva. Ahí mismo, adelantémonos al 9, ahora sí al 9. Como le dije, las escrituras más festivas que terminamos. Que ya nosotros como convertidos, la oración tiene un poder, hermano, pero olvídese, poder tremendo que no es de esta tierra. Tiene un poder sobrenatural que solo a través de la oración se puede lograr conseguir. Jesús, para poder llegar a la cruz del Calvario, en el monte de Getsemaní, donde sentía la angustia del pecado de todos los hombres y donde nosotros, hermano, todo ese volcán de pecados que nosotros habíamos cometido, cuando Él iba a la cruz, lo único que lo alentó cuando sentía la agonía, aquel tormento y aquello que sentía pesado, lo único que pudo alentarlo fue doblar sus rodillas, clamar al cielo, aunque dicen que su sudor era como grande boda de sangre, pero sin embargo la oración lo fortalecía. Ahí dice que ángeles le venían y le servían, porque Dios oye a sus hijos. ¿Cuántas son hijas de Dios aquí? Pues Dios la oye. Y aunque el diablo venga a decirle, ah, bueno, Dios no te oye, Dios la oye. Y aunque vengan los hombres, mira, ya deja de orar, hombre, mira, tanto tiempo llevas orando y Dios no te ha contestado, Dios la oye. Y le va a contestar. Oiga, aquí hay una petición que tiene 2 años que Dios la va a contestar. Ahí la hermana, y aquí está, y el Espíritu Santo nos muestra. Para los hijos de Dios, la oración es poder. Y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que le sentía algo semejante a un alienzo que atado a las 4 puntas era abajo y para arriba. Oiga bien, a los hijos de Dios, deténgase ahí, a los hijos de Dios, la oración tiene poder. Dice que Pedro tuvo un éxtasis, no pastillas de esas locas que estaban muchachos, un éxtasis, un momento, oiga bien, donde lo envolvió la presencia del Espíritu Santo y le reveló cosas que él no se esperaba ver, pero a causa de que las pudo ver, a causa de la
cuando se metió a orar, hambre tenía él. Pero el Señor lo alentó, le olvidó la comida. Y como estaba con hambre, el Señor le puso algo de comer, mate y come, decía. Y aquel con hambre, el Señor le dice, no, mate y come. Imagínense qué tremendo, pero cambio de éxtasis. ¿Cuántas veces, hermanitas, en el amor del Señor nos hemos metido a orar y hemos sentido la presencia de Dios? Salir. Yo he llegado a oír la voz audible de Dios. Eso es algo que, hermano, le pone a uno la piel de gallina recién metida en agua hervida. Oiga, es que esto, hermano, esto es disfrutar. Si usted en el mundo le ha dicho a la carne lo que pide y al cuerpo hasta que aguante, es mentira del diablo. Disfrutar es como Ana, se le fue la tristeza porque después que salió delante de la presencia del Señor, salió con su petición contestada. Usted cuando se mete con Dios en oración, va a salir con su petición contestada. Y ahí dice la Biblia, oiga bien, que a Pedro se le vino el éxtasis. ¿Y para qué se le vino el éxtasis a Pedro? Revelándose el poder de Dios, que es lo que tenía que hacer con el otro que estaba clamando salvación. Usted puede ver que Dios nunca se equivoca ni hace las cosas en vano. Y todo lo que Dios tiene, aunque en el hombre, en el sentido común, no tenga lógica, en Dios todo tiene sentido. Y aunque usted parezca que esto es una locura, usted podría decir, y este culto de hermana, mira las sillas, nunca se llenan, a mí me venimos. Pues déjame decirle que Dios sí va a hacer llenar este culto. Porque las oraciones de ustedes hoy van a tener poder. Y dejemos, oiga bien, la última escritura. Allí mismo han hecho, solo adelantamos dos capítulos, el capítulo 12 y el último, y con este terminamos. Cuando nos hayamos metido en problemas como hijos de Dios, por causa del Señor, por supuesto. Porque bien, como hijos de Dios sufrimos. ¿O cuántos no sufren aquí? Como hijos de Dios. Porque como hijos de Dios, hermanos, pasamos tribulaciones. ¿O no? Si las pasamos y se les ve la cara. Como hijos de Dios, pasamos enfermedades. Como hijos de Dios, pasamos tristezas. Somos humanos. Pasamos malos ratos. Desesperación muchas veces. Mas sin embargo, en el versículo 1 del capítulo 12 de los Hechos dice: en aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Miren lo que estaba sucediendo con los hijos de Dios, como nosotros los hijos de Dios. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, era una fiesta. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacar el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero ahí viene el poder de la oración y su efecto. Pero la iglesia hacía sin cesar, orar sin cesar, decía ella, hacía sin cesar oración a Dios por él. Con este versículo termino, con este versículo. Pero oigamos, el poder de la oración y su efecto. El hombre de Dios estaba preso y no lo tenían preso para hacerle cosquillas, le iban a volar la cabeza como ya lo habían hecho con Juan Bautista, ya habían matado, dice aquí, a Jacob, y ahora seguía Pedro. Estaba sufriendo en lo humano, porque recuerden que cuando los hombres de Dios caían presos, ellos a medianoche cantaban himnos a Dios. Eso sí era Pablo y Silas. Pero sin embargo, aquí viene otra vez la intercesión, el poder de la oración. Y dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y ahí viene Dios y contesta y dice, y cuando Herodes le iba a sacar, ya para volarle la cabeza, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Oiga, entre soldados estaba, sujeto con 2 cadenas, como si era valiente. Y los guardas delante de la puerta
había un montón de soldados cuidándolo. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Usted quiere que la iglesia sea una iglesia próspera, que nuestros hermanos que están en problemas, porque la obligación de nosotros es orar por los hermanos que están en problemas. Pecado es pegar un puntapié después que ve uno lenguado todavía tirado. Eso es pecado ante Dios. Sin embargo, en el momento más difícil y donde el otro tal vez pensaba: bueno, ya vienen por mí, hoy me matan. Sin embargo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dicen amén ustedes. Hay un ángel a su alrededor. Oiga lo que le digo, hay un ángel a su alrededor. Y no solo aquí, cuando salimos por ahí, hay ángeles alrededor de nosotros. Crea eso. En su trabajo hay ángeles. En la carretera hay ángeles. Usted ha oído a hermanas que dicen: Dios me libró de un accidente. Ha oído hermanas que dicen: Dios me libró de aquí, Dios me libró de allá. Es que el ángel de Jehová estaba ahí. El ángel de Jehová se presentó ante Pedro en la cárcel. Una luz resplandeció, las cadenas se cayeron, el diablo salió corriendo también, y Dios obró poderosamente, y Pedro quedó en libertad para seguir predicando la palabra del Señor. ¿Qué le ha afligido hasta hoy? ¿Qué le ha estorbado? ¿Qué le ha hecho el diablo? Dígale a Dios: Señor, sé que tú tienes poder porque tú me oyes. Y como ya vimos, no importa qué índole de problema sea. Y termino con esto, versículo 7, que dice: y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel: síguete y átate la sandalia. Y lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. ¿Y por qué pensaba él? Porque él ya había tenido un éxtasis allá. Entonces él ya estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Por eso él pensaba que visión era. Decía: ¿será cierto? ¿Será que estoy en visión? Porque yo ya estaba en éxtasis. Pero el ángel le habló literalmente: dijo: mira, muchacho, seguite el lobo, le dijo. Seguide. O en otras palabras, Dios nos va a guiar todo y cuando clamemos a Él en fe y oremos sin cesar. Dios siempre nos va a tomar de la mano y nos va a sacar de los problemas. Amén, hermanas. Amén, hermanas. Nos va a sacar de los problemas. Le va a curar la enfermedad. Le va a salvar al marido. Le va a salvar a la mujer. Le va a convertir los hijos, porque la oración tiene poder, porque el Señor dijo claramente que si creemos en Él, yo lo haré. Es palabra de Dios. Y Dios ya lo hizo. Ya se glorificó. Dios ya lo hizo. Porque Él dijo: yo lo haré. Firmeza. Una palabra y una contestación categórica que sí va a ser así. Amén, hermanitas. Nos vamos con la palabra en el corazón. Queremos que Dios nos enseñe más cada día. Oren por nosotros. Y esta oración tiene poder y Dios nos va a seguir dando palabra. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí dile gracias a Dios por el pan de este día. Quizás para muchos sea insignificante, pero esta es la palabra de Dios.